Flor, ¿en qué momento lográs detectar que estaba mal lo que estaba ocurriendo? Mira, hoy que lo veo desde afuera, me doy cuenta que desde el tercer día en el que él me invita a la suite y me dice de sacarse la remera y le digo que no, me vuelve a decir de sacarse la remera y le digo que no, y se la saca igual, desde ahí mi no ya no tenía ningún tipo de validez con él. Y esto fue algo que con el correr de los días se fue incrementando y era cada vez mayor. Eh, para él era normal venir y tocarme el culo, venir y apoyarme, refregar su cuerpo contra el mío, tirarse encima mío y yo era algo que al comienzo sí podía detectar. Era algo que al comienzo sí lo frenaba porque decía, no, o sea, esto no me gusta. Y lo ponía en manifiesto. Pero ante estas cosas él se burlaba, se quejaba, se enojaba y Y yo empecé como a perder esa fuerza que tenía al comienzo. Al comienzo pensaba que era algo que lo podía manejar, pero después para mí se volvió insostenible. Y así como esas, fue todo aumentando. O sea, yo no podía ir al baño tranquila. Sentías que se te iba a meter, se iba a aparecer y Se me metía. se te metía. Yo iba al baño y él entraba a querer manosearme, a querer tocarme, a besarme, a querer que pasara algo que yo no quería. Y cuando lo frenabas, ¿qué pasaba? Y yo ponía excusas porque era lo que me salía en ese momento. Tipo, que no quería, ay, que esto, ay, que no, que lo otro. Y él era como, humilla- me humillaba, me decía que conmigo se aburría, que yo no le daba nada. Ay, que cuándo va a pasar algo, que esto, que lo otro. Y, y claro, fue cada vez vulnerabilizándome muchísimo más. Yo llegué a un momento en el que yo no tenía voz. Yo no sabía de qué forma más hacerle entender que a mí esas cosas no me gustaban y se lo decía porque me acuerdo que en ese momento en el que él me pone el pie en el culo cuando estábamos En en la la pileta, pileta. Ujú. estábamos con Flor Ventura, con Emiliano charlando, una charla normal que vos decís como, no se me pasa por la cabeza hacer algo así. Y hace así, me mete el pie y yo reacciono muy mal, porque no estoy acostumbrada a que me traten de esa manera. Y él me empieza a humillar, me empieza a denigrar, me empieza a decir que era una frígida, que conmigo no se podía hacer nada, que tenía que crecer. Se enojaba, me humillaba, me hostigaba. Y yo después me sentía mal porque me sentía culpable. Y decía, che, soy yo el problema. Sentía que no era suficiente. Y después yo le planteaba, tus únicas maneras de demostrarme cariño son venir y tocarme el culo, venir y hacerme este tipo de cosas. Y él me decía, para mí tus no son un sí. Como que le histeriqueabas. Eso te planteaba él. No, que mis no tenían ningún tipo de validez. Mm. Y quiero aclarar algo, mis no estuvieron desde el día uno. Porque yo eso es algo que lo planteé siempre. Otra cosa que me pasaba era que él quería tener un cierto código sexual conmigo que a mí no me salía. Y me decía tipo, cuando yo me muerdo la boca y te miro de arriba abajo es que te quiero coger. Y yo me quedaba paralizada. A mí me generaba miedo. Porque no sabía cómo reaccionar ante este tipo de cosas. Después me decía que quería buscar los puntos ciegos, que quería llevarme a los arbustos. Y no solo eso, yo también empecé a hacer algún tipo de cosas como, por ejemplo, dormir un ratito en su cama para que no pasara algo peor. Él quería, por ejemplo, que juntemos las camas todas las Ujú. noches y empecemos a dormir juntos. Y yo decía, no. O sea, no me lo voy a poder sacar más de encima. O sea, yo sentía que estaba presa en mi mismo lugar de trabajo, en donde tenía que
que intentar que todo funcione bien, intentar hacer un buen desempeño físico con mi personaje, con todo, y encima bancarme todo este tipo de situaciones que eran constantes, eran de todos los días. No es que eran hechos aislados. Ustedes ven un pedacito del programa y en ese pedacito ya pueden ver cosas desagradables. Imagínense 24 horas. 24 horas teniendo que soportar este tipo de cosas. ¿Y en qué te apoyabas? Déjame terminar. Yo quiero contar que, por ejemplo, cuando dormía con él y decía, bueno, prefiero acostarme un ratito para después poder dormir sola y tranquila, poder dormir en paz. En ese ratito que yo me acostaba, él aprovechaba a querer bajarme la ropa. Se bajaba él su ropa. Me manoseaba con su miembro la espalda, la cola. Me quería tocar. Y yo decía no de la forma en la que podía. Por lo bajo. Y le decía tipo que no quería. Que estaba en la cámara. Todo esto delante de todos mis otros compañeros. O sea, imagínense mi presión. Y aparte que no quería que los demás se enteraran o vieran que estaba pasando esta situación con él. Que para mí es totalmente desagradable. Y terminé bancando eso para después poder decir, che, pude por lo menos ir a mi cama y dormir en paz. ¿Qué pasaba con los demás en esa situación? Yo les contaba. Sabía Mimi, sabía Delphi, sabía Enzo, sabía Flori, sabía Rocío Marengo. Yo contaba que me intimidaba a él, que me daba miedo. Él me llevaba 12 años de edad. Yo nunca salí con una persona que me lleve tanta diferencia. Y siempre tuve una vida muy tranquila, muy normal. No me acostumbro a relacionarme así. Soy también muy pudorosa en esto. Y él manejaba como un lenguaje que era todo el tiempo sexual, todo el tiempo como a lo guarro, no sé, a mí me generaba mucho ruido todo esto. Pero llegó un momento en el que sí, yo ya no sabía cómo reaccionar. Hacía lo que podía. ¿Alguien te ayudó? Más que ayudar era como tratar de decirle a él, ¿no? Como que esa no era mi manera, o que nos alejemos y demás. Pero también había una mentalidad muy machista